Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Tal vez son todos los que vamos a estar el día de hoy. Em, Rápidamente, para los que no habían llegado, les estaba platicando que llegué a la iglesia corriendo para llegar a tiempo, pero me di cuenta que no traía mis llaves. Entonces ya no tenía tiempo de regresar por las llaves ni de irme a ningún otro lugar. Así que estoy en mi carro afuera de la iglesia y probablemente por eso ven así como que muy oscuro. Y como si está oscuro y la luz de mi carro no es suficiente, entonces tengo mi flash apuntando a la Biblia para poder leer. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa que les estaba platicando es que por alguna extraña razón no puedo entrar a mi cuenta, a la cuenta que es de Baxter, donde enseño que es una cuenta pagada. Entonces tuve que entrar como en la mía de mi correo, y eso significa que solamente tengo 40 minutos. Probablemente deberíamos hacer eso para no tardarme tanto, ¿verdad? Eh, y espero que la conexión a internet no esté como mala, porque estoy utilizando el internet de la iglesia y estoy afuera, entonces no llega tanto como debería. Pero bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por estar conectados. Vamos a hacer una oración. Pues siempre les aconsejo, ¿verdad? O les pido, si es posible, encender su cámara, estaría excelente. Si no, no hay ningún problema, está bien. Pero vamos a orar, vamos a hacer una oración y después leemos el mensaje a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, le damos gracias por su amor y sus bendiciones, gracias por este día que nos da. Padre, gracias por permitirnos conectarnos y estudiar de su palabra. Le pedimos que nos ayude a que lo que vayamos a aprender el día de hoy se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo, Padre, que lo podamos poner en práctica. Bendice a mis hermanos que se han conectado, y danos a todos sabiduría y paciencia, Padre, para poder escudriñar tu palabra de la mejor manera posible. Gracias por Apocalipsis, gracias por el mensaje a esas iglesias, que también es un mensaje para nosotros. Y es en nombre de Jesús que te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Ok, entonces, capítulo 3, vamos al capítulo número 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 6, que es el mensaje que corresponde a Sardis. Dice, ok, recuerden que vamos a estar un poquito más rápidos, ¿no? Por la cuestión del tiempo, que incluso no tengo, no tenemos suficiente tiempo. Así que vamos a leer capítulo 3 versículo 1 al 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ok, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas o no eres vigilante, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vencido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces viene y es misma estructura, ¿verdad? El mismo bosquejo del mensaje a las iglesias que hemos estado viendo en todos los demás mensajes, y empieza de la misma manera, ¿no? Escribe al ángel, ¿no? O dicho de otra manera, si interpretamos esta parte, si interpretamos esta sección, se escribe a la iglesia, pero también específicamente aborda al grupo de liderazgo de la iglesia, ¿no? Y después viene una descripción de Jesús, quien es el que tiene el mensaje para la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y entonces con Sardis, ¿verdad? El mensaje
es prácticamente un mensaje de juicio o un reclamo. Y este reclamo, ¿verdad? Tiene que ver con la idea de que es una iglesia que aparentemente, vamos a llamarlo, vamos a decirlo entre comillas, aparentemente es funcional, pero realmente es una iglesia que está muerta. Y no sé, este vocabulario me gusta, este vocabulario creo que es muy relevante porque probablemente actualmente hay demasiadas iglesias o podemos ser una iglesia o puede haber una iglesia que aparentemente esté viva. Y una iglesia que aparentemente esté viva es una iglesia que, digámoslo, puede seguir teniendo reuniones, puede seguir teniendo actividades, ¿no? Como domingos, entre semana, pero realmente por el trasfondo que hay en la iglesia, es una iglesia que no se siente una iglesia viva, no es una iglesia viva, sino más bien es una iglesia que está muerta. Y ese es el caso de la iglesia en Sardis. Eso es lo que se le dice. Mira, en el versículo 1 dice, yo conozco tus obras, como también siempre se menciona eso en los mensajes a las iglesias. Y luego dice que tienes nombre de que vives. Aparentemente eres una iglesia que vive, pero realmente o espiritualmente estás muerta. Entonces, para que una iglesia o para que la iglesia sea la iglesia del Señor, no solamente basta o no solamente es suficiente que opere. ¿Ok? Nuevamente voy a mencionar esto. Para que una iglesia sea una iglesia de Dios, no solamente es necesario que opere. Cuando digo no solamente es necesario que opere, quiero decir que no solamente tiene que aparentemente como funcionar o tener actividades, sino tiene que haber algo más, tiene que haber algo más y es en el caso de la iglesia en Sardis, no que simplemente funcionan o hacen las cosas porque las cosas se tienen que hacer. Eh, Ese es como el mensaje. Otro aspecto aquí también interesante sobre esta iglesia es el versículo 3 que se le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Siempre es muy... no, el versículo 3 me parece muy interesante porque no hay ninguna enseñanza, digámoslo así, que la iglesia necesite, que se le dé o que la iglesia no haya recibido, sino más bien el mensaje no es, ok, déjame te enseño para que no peques o para que tengas conocimiento y no, no tengas malas obras, sino el mensaje es acuérdate lo que ya sabes. Se fijan en eso? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Y bueno, obviamente la idea de acordarse, ¿verdad? No solamente tiene la idea de, ok, ya me acordé, sino de guardarlo. Y cuando el texto bíblico habla de guardar los mandamientos de Dios o guardar las enseñanzas de Dios, es vívelo, practícalas. Entonces, a esta iglesia, ¿verdad? Que dice que está viva porque funciona y porque probablemente se reúnen, pero que espiritualmente está muerta tiene mucha responsabilidad. La responsabilidad total de la muerte de la iglesia, de la muerte espiritual de la iglesia, es exclusivamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Dios, de los mandamientos de Dios, ya la tienen. Por eso se le dice a la iglesia, no se le dice a la iglesia, ok, no conocen, ¿verdad? Entonces déjenme, les doy la enseñanza, o están siendo idólatras porque no saben qué es la idolatría y no saben que la idolatría está mal. No,
La frase acuérdate de lo que has recibido oído y guárdalo significa, hey, no tienes por qué estar en esa situación si tú ya conoces la palabra de Dios y dicho de otra manera, ya sabes lo que tienes que hacer. Y creo que eso es relevante porque muchas de las veces cuando nosotros parecemos estar vivos espiritualmente, pero realmente estamos muertos espiritualmente, sabemos lo que tenemos que hacer. Se nos ha dado la enseñanza que se nos tiene que dar. Conocemos de Dios, conocemos quién es Dios. Por lo tanto, el mensaje, ¿verdad?, que nuestro Dios tiene para nosotros es déjame vengo y te enseño más. Es bueno siempre aprender, pero el mensaje es acuérdate de lo que ya sabes y no solamente para que lo recuerdes, sino acuérdate para que lo pongas en práctica, para que lo pongas en práctica. Entonces, Sardis, ¿verdad? Es una iglesia que está muriendo, es una iglesia que pretende estar viva, aunque espiritualmente está muerta, y está muerta porque no está practicando, no está viviendo lo que ya se le ha enseñado. Esa es la cuestión en Sardis. Dice el versículo 3 también, si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, esto se utiliza mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de la segunda venida del Señor. Este lenguaje se utiliza en los evangelios de tienes que estar velando, tienes que estar listo, tienes que estar vigilante porque el Señor viene, y cómo te va a encontrar el Señor, ¿no? Incluso eso lo usamos cuando evangelizamos o cuando queremos que alguien se bautice. Es como, ok, el Señor va a venir como ladrón en la noche, por lo tanto tienes que estar vigilante, y la idea de estar vigilante, ¿verdad? La idea de estar vigilante tiene que ver con estar viviendo el cristianismo como debe ser. Porque para estar bien delante de Dios, para que cuando Dios venga, cuando Jesús venga por segunda vez, entonces pueda hallarme acepto ante Él, ¿no? También, pero es interesante que específicamente en la ciudad de Sardis, la ciudad de Sardis en algún momento de la historia de la ciudad, se dice que fue una ciudad que fue tomada militarmente y la razón por la cual fue tomada militarmente o invadida militarmente fue precisamente porque no eran personas que estuvieron vigilantes ante un ataque. Entonces, ok, hay este lenguaje, hay este lenguaje que se utiliza en donde se dice, eh, tienes que estar vigilante, pero ellos sabían muy bien este vocabulario, sabían de lo que se trataba, y sabían de lo que se trataba precisamente por esta situación histórica que habían vivido anteriormente, que tiene que ver con la ciudad siendo tomada. Precisamente porque ellos no habían sido vigilantes, no habían sido vigilantes. También, ¿verdad? Sardis era conocida, era una ciudad conocida por la industria textil. ¿Y qué se le ofrece a la iglesia como premio para aquellos que salgan vencedores? ¿Qué se le ofrece? ¿Cuál es la recompensa o cuál es el galardón que se le dará? Que serán vestidos con vestiduras blancas. Ok, muy bien, excelente, gracias, Sonia. Ah, ok, solamente les digo porque recuerdan que yo les había dicho que el mensaje o la recompensa que se ofrece a cada una de las iglesias siempre está relacionada con la vida eterna. No es como que a cada una se le va a dar un premio especial diferente, ¿verdad? Como de acuerdo a sus obras o de acuerdo al nivel no sé, como del compromiso que tenían, o que el de algunos esté más padre, que digan, no, no es que a mí me llama más la atención,
como por ejemplo el galardón que se le da a Tiatira, ¿verdad? Que dice que el que al que venciere y guardare las obras del Señor, se le va a dar autoridad sobre las naciones. Bueno, siempre el galardón es diferente a cada una de las iglesias, pero realmente el galardón es el mismo, la recompensa es la misma. eh, Siempre está relacionada con la vida eterna, siempre está relacionada con la idea del cielo, pero se utiliza un vocabulario diferente porque el mensaje es muy contextual y está muy relacionado con la vida de la iglesia o de la ciudad donde está la iglesia. Entonces, si Sardis era conocida por la industria textil, claramente lo que se le va a ofrecer o el lenguaje que se va a utilizar para hablar de la vida eterna es ofrecerle vestiduras blancas, ropa. Está relacionado con ropa porque precisamente eso es lo que la ciudad, a lo que la ciudad se dedica, digámoslo así, o algo característico de la ciudad. No es como si yo como la vez pasada, creo que se los dije la vez pasada, es como si a la iglesia de Cristo en Saltillo, ¿verdad? Se le ofreciera y a los vencedores, ¿no? Si utilizar este lenguaje, si tuviéramos un mensaje así como a las siete iglesias y dijera, el que venciere será vestido con un zarape espiritual, ¿saben? Ok, no hay nada especial en un zarape, sino que se utiliza este lenguaje para la idea de que vamos a recibir vida eterna, pero de una manera contextualizada con algo característico de la ciudad. No sé qué sería en Durango. No sé qué sería eso característico en Durango. No sé, un alacrán celestial o algo así. Este, bueno, no sé si eso es algo. Bueno, yo creo que eso es algo característico, ¿no? Digo, aparte de muchas otras cosas, a la otra iglesia se le dará el maná. ¿Se acuerdan? Si no me equivoco, era la iglesia en Pérgamo. Este. Ajá, del maná escondido, ¿verdad? Le dice el maná escondido precisamente porque el mensaje tiene que ver con la comida, con los cultos y con los banquetes. Entonces, no sé, pudiera ser en Saltillo el pan de pulque es celestial, ¿no? O algo así. No solamente me ayuda, estos ejemplos me ayudan a que explicarles que siempre el galardón que se le ofrece a la iglesia está relacionada y está contextualizado a la ciudad y a la situación de la iglesia. Pero a pesar de que se mencionan cositas diferentes, siempre es una referencia como al cielo o a la vida espiritual, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí les digo, nuevamente repito, Sardis era conocido por la industria textil, por lo tanto, se le da vestiduras blancas. Se le da vestiduras blancas. Ok, vamos al versículo número 7. Versículo número 7, el mensaje a Filadelfia. Dice 3:7. Escribe al ángel, misma fórmula, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere,
Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué peculiar tiene el mensaje a Filadelfia? ¿Qué peculiaridad tiene el mensaje a la iglesia en Filadelfia? ¿Qué me pueden decir? Es una iglesia No fiel. le veo un pero. Ay, Ok, disculpe. No le veo ningún pero. ok, muy bien, excelente. Gracias, Azucena y hermana Mima. Es una iglesia fiel, dijo Azucena, y es la hermana Mima, dijo la hermana Mima. No, no hay ningún pero. Excelente, excelente. Filadelfia es la iglesia más elogiada. Es la iglesia que no tiene ningún reproche, no tiene ninguna situación de juicio. Am, Más que más que un juicio o un reproche o algo así, ¿verdad? Al contrario, el versículo 11 dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, dicho de otra manera, ¿verdad? Vamos a parafrasear el mensaje, sigue así. Sigue así. Ahora, fíjense que es bien interesante porque en Apocalipsis y en el mensaje a las iglesias ya hemos visto este lenguaje de paradójico, ¿no? Hemos visto ya este lenguaje paradójico, por ejemplo, en el capítulo 2 versículo 9 se le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, siempre hay esta paradoja o este contraste, ¿verdad? De una iglesia que terrenalmente es una iglesia pobre, pero espiritualmente es una iglesia que rica, ¿no? El análisis de la iglesia es un análisis espiritual. Pero, por ejemplo, ahora en Sardis, lo que vemos en Sardis es que terrenalmente, ante los ojos humanos, podemos decirlo así, es una iglesia viva, pero espiritualmente es una iglesia que muerta. Es una iglesia muerta. Ahora, en el mensaje a Filadelfia, se le dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, aunque la iglesia físicamente o terrenalmente sea vista como una iglesia que tiene poca fuerza, es una iglesia espiritualmente fuerte. ¿Ok? Entonces, eso nos dice, ¿verdad? Eso nos dice que el lenguaje y el análisis siempre que se da a cada una de las iglesias es un análisis, es un análisis muy espiritual, que está muy relacionado con la vida espiritual de la iglesia. Bueno, tengo una mala noticia y es que me acaba de llegar el anuncio de que solamente tengo 10 minutos. Entonces, voy a limitar un poco mis comentarios porque quiero llegar a la Odisea, que es una de las iglesias o el mensaje de las iglesias más interesantes para mí. Ah, es la más elogiada. ¿Saben qué otra cosa es que Filadelfia, ustedes lo van a relacionar, les voy a hacer esta pregunta eh, y me lo van a relacionar aquí. Filadelfia era conocida por ser una ciudad con muchos terremotos. ¿Cómo relacionan? Ok, y que constantemente la gente tenía que reforzar las estructuras de sus casas. Nuevamente lo voy a repetir. Filadelfia es una ciudad
o era una ciudad conocida por los terremotos y que de alguna manera la gente sabía que constantemente a causa de los terremotos tenían que estar reforzando las estructuras de sus casas. ¿Cómo este dato histórico de la ciudad se relaciona con el mensaje y con el galardón que se le ofrece a Filadelfia? Pues está claro, hermano, porque dice que le va a hacer, que va a ser columna en el templo. Ok, excelente. Gracias, gracias, Sí, hermana Mima. Ah, exactamente. Se fija nuevamente, lo que quiero traer a énfasis es esto. Nuevamente, el mensaje, aunque, o el galardón es diferente o es el mismo, que está relacionado con la vida eterna, mejor lo cambio, es el mismo, pero se utiliza un lenguaje de acuerdo al contexto de la ciudad, de acuerdo al contexto de la ciudad. Y como Filadelfia era conocida por los terremotos, entonces el galardón que se le ofrece a la iglesia, si permanece firme, es, te voy a hacer una columna firme en el templo, porque dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Se habla del templo, se habla de una ciudad, ¿no? La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y nuevamente, ¿verdad? Este versículo 13 que está en todos los mensajes, el que tiene oído, pues que oiga. El que tiene oído, el que tiene oído, que oiga. Ok, vamos a ir al 14 al 10, 22, ¿no? Por la cuestión del tiempo, tengo ahora 6 minutos. Vamos a leerlo rápido y después les comparto lo que quiero compartirles de esta iglesia. Ah, Versículo 14, perdón. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué peculiaridad tiene el mensaje de la Odisea? Así como vimos el de Filadelfia, ¿qué peculiaridad tiene el mensaje a la Odisea? Bueno, Filadelfia era una iglesia que no tenía peros. Ajá, Van Gasones. Pues como todo lo contrario a la otra iglesia, a la de Filadelfia. O sea, no le dice nada bueno y al contrario, le dice cosas muy fuertes. Ok, muy bien. Entonces, este mensaje es al revés. Mientras Filadelfia no hay un reproche, la Odisea tiene puros reproches. La Odisea no hay como un aspecto positivo, ¿no? Por ejemplo, a Sardis les dice, bueno, hay algunos allí en esa iglesia que no han manchado sus vestiduras. Por lo tanto, eso es algo bueno, no es como un elogio, pero la Odisea no tiene ningún elogio. Ahora, lo que a mí me llama la atención es la frase: no eres ni frío ni caliente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la Odisea es una iglesia tibia? Como que es una iglesia que aparenta, o sea, se dicen buenos, pero no lo son. ¿Ok? Muy bien, excelente,
Una iglesia que aparenta, ok, creo que sí. ¿Qué más? Ok, voy Igual a... también creo que ah, habla de ahí sobre algo sobre las riquezas, como que a lo mejor se jactan de tener mucho dinero. ok, muy bien, sí. El contraste nuevamente del que siempre hemos visto en otras iglesias también. Tú dices, seré rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero realmente, espiritualmente, dice el Señor, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok, hay más cosas malas, ¿verdad? Que positivas que ellos dicen de ellos mismos. Miren, la Odisea, voy a terminar con esto porque tengo 2 minutos 56. La Odisea era conocida, era una ciudad muy próspera, pero la Odisea, la ciudad de la Odisea tenía un problema, el agua. La Odisea carecía de agua. Entonces la ciudad, tenían que crear canales para que les pudiera llegar agua. El problema es que el agua que llegaba a la Odisea era agua tibia, que esa agua tibia era un tipo de agua que no se podía beber. La gente, ¿verdad?, que consumía el agua tibia, usualmente la reacción, ¿verdad?, era vomitarla. Por eso el versículo 16 dice, por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, la cosa es que antiguamente había dos ciudades que estaban muy cerca de la Odisea, que eran las ciudades de donde bajaban canales, y entonces llegaba el agua a la Odisea. Una ciudad era la ciudad de Hierápolis. Ahora, Hierápolis era conocida por sus aguas termales. Y había otra ciudad que era la ciudad de Colosas, y Colosas era conocida por tener agua fría. Entonces, la cuestión aquí, ¿verdad? La cuestión aquí, y voy a terminar porque tengo 1 minuto, la cuestión aquí es que las aguas termales, ¿para qué sirven? Para sanar. Y las aguas frías, para refrescar, para beber. Entonces, cuando se le dice esto a la iglesia en la Odisea, se le está diciendo que el liderazgo de la iglesia, porque se le escribe al ángel, no ha hecho ninguna de las dos funciones que debe tener. Número uno, con su palabra, con la iglesia, no es un lugar para sanar a los enfermos, y la iglesia no es un lugar que ofrezca agua refrescante, metafóricamente, para sus miembros o para sus personas. Voy a continuar la próxima semana, pero creo que tengo menos de 1 minuto, así que lo voy a dejar aquí. Hermanos, gracias. Discúlpenme que termine así, pero en algún momento se va a cortar esta transmisión. Y vamos a terminar con el mensaje de la Odisea. Vamos a terminar con el mensaje de la Odisea porque hay más cosas que analizar. Por lo pronto, nos vamos a despedir. Dios les bendiga. Chao, nos vemos.